El domingo pasado se dio a conocer el fallecimiento de Jorge Martínez Almaraz a los 75 años de edad, conocido como El Chale, un activista del movimiento de 1968, pues así como reconocido por su labor académica, alfabetizador, pueden decir muchas cosas, fundador del Centro Activo Freire, entre otras cosas, pero para pintar un perfil de quién fue el Chale Jorge Martínez Almaraz, hemos invitado esta mañana a conversar a Aurelio Fernández, director de la Jornada de Oriente y amigo del Chale, pues cercanísimo durante muchos años. Querido Aurelio, buenos días. Uy, creo que tienes apagado tu micrófono porque yo no te escucho. Ahí Hola, podría ser. querido Manuel, gracias por la invitación. Ahí Lo tenía. está, ahí sí ya te estamos escuchando. ¿Quién fue Jorge Martínez Almaraz, el Chale? Bueno, fue un personaje fuera de serie, en realidad. Fue un cuate que combinó una acción decidida en trona para la transformación del país, siempre, y un humor fuera de serie, ¿no? Un humor extraordinario que tú sabes, Manuel, yo conozco gente, he tenido el privilegio de conocer gente buenísima para el humor, gente maravillosa. Y sin temor a que se me vayan a ofender, les digo que el Chale era la persona más extraordinaria, por su rapidez, por su humor inverso, por todo lo que significaba. Realmente era un cuate. Y eso, bueno, lo caracterizó en todas sus actividades, ¿no? Cuando se mete al movimiento 68, entrando a la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, forma su brigada, a la que le puso la Tropa Loca, ya desde el nombre, y luego el otro día recordaba a Joel Ortega en el sepelio, como en una asamblea llegó con el camión, el autobús, aquellos Dina, de entonces en las escuelas de la UNAM, y él lo manejaba, ¿no? Se apropiaron del camión. En una asamblea llegó y dijo, a ver, señores, ya no estén grillando y vamos a hacer mitin. Y lo sacó a brigadear, a volantear, a hacer mítines, a pintas en el camión, pero así hacía todo el tiempo. Y fue un cuate que todo lo que creó, pues lo fue amenizando con buen humor y con un sentido del humor. Fíjate que una vez conocimos a Alfonso Arau, a finales de los 70, segunda mitad. Y entonces Alfonso Arau quedó muy apantallado con el Chale. Le dijo, Chale, yo estudié teatro, yo aprendí actuación incluso en Cuba, fui a París a estudiar con Marcel Marceau. Dice, y yo me doy cuenta de que tú eres un humorista natural, no has tenido que estudiar. Y es así. Es que era igualito, su mamá era igualita que él, yo creo que él aprendió de su mamá. Era muy simpática la mamá. Entonces el Chale, además era un hombre muy alto, más de 1,90, con su barba, sin pelo, se ponía una gorra y los cubanos creían que era Fidel Castro. Entonces, realmente tenía esa combinación. Entonces juntos, bueno, no juntos, él y su esposa, Carolia Paniagua, y otros fundaron en el 73 el Centro Activo Freire, con experiencias anteriores que no habían funcionado. A mí me invita el Chale en el 75, yo era estudiante todavía, casi saliendo de la Escuela Nacional de Economía, todavía no la hacíamos facultad, yo era consejero universitario, me invita a dar clases de geografía. Entonces, pues ahí entré en la escuela, estuve 11 años en la escuela, en el Freire. Creo que Chale tenía la virtud de aceptar proyectos en su entorno o propios proyectos de él que impulsaban muchas tareas, ¿no? Entonces, cosas novedosas, y la escuela pues fue una escuela de época también. Esta escuela cerró en 97. Por cierto, el año que murió Freire. Justo el año que murió. ¿Y qué significado tiene el Centro Activo Freire? Porque además hay egresados
pues muy reconocidos a nivel nacional, incluso a nivel internacional, como es el caso del Chivo Emanuel Lubezki, de Daniel Jiménez Cacho, el propio Lázaro Cárdenas Batel, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, en fin, es decir, que fue un centro educativo que formó pues a personajes de esta talla. Sí, porque algunas me preguntaban, ¿por qué produjeron en esa escuela tan buenos egresados? Y dije, pues, si no era fábrica de tornillos, lo que hicimos fue reunir familias en una época muy importante. Por un lado, esta gente preocupada por una educación novedosa, o sea, la oferta del Freire y de otras varias escuelas y de los que estábamos ahí, venía también o de una formación con preocupación pedagógica, de siempre, de familia, o porque el 68 nos puso en la tensión de proponer una nueva forma educativa contra la que predominaba. Pero entonces ahí llegaron familias muy interesantes, bueno, la de los Lubezki, no solo el Chivo, sino Alejandro también extraordinario, y otros muchos, los Cárdenas, los Semo, los en fin, no te podría decir cuántos, ¿no? Y sí, tenemos egresados muy notables. Desde luego el Chivo es conocido porque tiene 2 Óscares, pero hay un montón de cuates que se dedicaron al cine, al teatro. Pues ahí, ahora la Cineteca Nacional la dirige Erwin Neumayer, por ejemplo, egresado del Freire, o pues decías Daniel, pero está Dana Rothberg, está Ana Celia Ortiz, está Claudio Rocha, está Pablo Bax, que también recibieron un Oscar por sonido. Yo no sé por qué salieron tantos con el tema del cine y todo eso, porque nosotros queríamos que fueran activistas revolucionarios, de preferencia economistas, pero fracasamos. Y fracasamos porque les hacíamos las prácticas de campo, que es una de las cosas en las que yo más participé, incluían hacer una peliculita. Yo digo de broma que el que me detenía la cámara era Lubezki, yo le enseñé a tomar en Super 8, que era lo que filmábamos entonces. Lo digo en broma porque realmente el Chivo tenía un talento y tenía un humor extraordinario también, de un humor extraordinario. Pero está Santiago Ojeda, el Condorito, que está en Botellita de Jerez, o Gran Olga músico, Olga, sí. compositora, en fin. Pero fue un momento, además fíjate que fue el momento de la represión del Plan Cóndor en Sudamérica, el golpe de Estado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia. Esos alumnos fueron a dar al Freire y al Madrid y a otras escuelas. Pero en el Freire hubo, en un momento dado, 33% de extranjeros, ríos haitianos, guatemaltecos, toda esa época de la represión que México acogió con una tradición extraordinaria a los refugiados políticos, de la cual soy yo mismo una generación, segunda generación, o Carmen. Esto recibimos en esta escuela gente brillantísima, los Casacuberta, los Pegoraro, los nietos de Salvador Allende. Entonces, lo que hicimos en la escuela, si, no te creas que nos lo propusimos así, pero lo que hicimos fue conjugar esa fuerza familiar con una propuesta novedosa, atractiva y muy divertida, porque con el Chale no podía haber más que diversión. Y bueno, una enseñanza también extraordinaria de muchos, o sea, creíamos entonces en eso, yo sigo creyendo, les dábamos de economía, yo les daba el primer tomo del Capital, o sea, era una exageración de escuela también, pero así fue, ¿no? Luego Chale se incorpora al movimiento de Cárdenas, porque Cuauhtémoc Cárdenas tenía a sus hijos, como ya mencionaste, ahí, ¿no? Yo digo de broma, el otro día le decía a Lázaro, si yo te enseñé quién fue el general Lázaro Cárdenas, ya no te acuerdas. Estaba Lázaro, estuvo Cuate, y de otros, incluso políticos del PRI, políticos del PAN, no, nunca fue. Pero gente progresista, ¿no? Entonces, y se sumó en el 87, ¿no? Al movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, e incluso fue secretario de movilidad con Cárdenas como jefe de gobierno. Chale lo primero que es diputado en el 88.
queda de diputado, es de los famosos que entregan las boletas robadas, denuncian el fraude, le rompen el saco, y es diputado. Entonces ya se pega, se une a Cuauhtémoc Cárdenas, que también es una de las causas del cierre del Freire, porque pues, yo me fui en 86, él se va en 87, y poco a poco pues es una escuela que va perdiendo, digamos, sobre todo la fuerza suya, ¿no? Y en el 97 se cierra. Pero luego en el 97 ganan las elecciones Cuauhtémoc en la Ciudad de México, entonces todavía, en el Distrito Federal, y él es nombrado secretario de Movilidad y Transporte. Y ya su biografía, digamos, se va muchos años junto a Cuauhtémoc, y digamos que es la otra etapa del Chale, ¿no? Ahora, Aurelio, háblanos del legado del Chale, porque junto con él iniciaron este proceso de alfabetización que trascendió al propio Centro Activo Freire y que ahora tiene a su cargo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí, eso fue, como todas las cosas buenas de la vida, una casualidad, ¿no? El INEA, que tenía un año de haber sido fundado, decidió incorporar a las escuelas particulares a alfabetizar. A nosotros nos pareció magnífico, porque teníamos una inquietud de alfabetización. Hay que recordar que éramos muy, muy cubanistas y exaltaban mucho la campaña de alfabetización en Cuba del 61, que había acabado con el analfabetismo, y nos gustaba como una tarea revolucionaria, ¿no? De izquierda. Entonces cuando nos plantean eso, pues nos ponemos felices de la vida, ¿no? Porque le entramos. Había una maestra, Julieta Piastro, que había alfabetizado en la Sierra Norte de Puebla, por cierto, y que fue la que más empujó el proyecto en ese primer momento del 82. Pero entonces el INEA se raja y dice, no, siempre no, pero nosotros ya estábamos encarrerados y además teníamos chance de hacerlo en Michoacán, porque Cuauhtémoc era gobernador en ese año de Michoacán y nos dio facilidades. Y fuimos, y lo empezamos en 2 comunidades del lago de Pátzcuaro, San Jerónimo Porinchecoro y San Andrés Ciróndano. Y luego hicimos en 84, otra vez ahí mismo, una experiencia sistematizadora muy importante, porque hicimos todas las reglas. Y después en 85, el director del INEA, bueno, pasa una cosa en el 84. Uno de los padres de familia, Teotonio de Santos, dice, oye, brasileño, ¿les parece bien que yo invite a visitar la escuela a Paulo Freire? Todos nosotros, imagínate, ¿cómo no? Entonces Freire fue al Freire. Hicimos una comida después, Freire, Chale, el director del INEA, que se apellida Alonso, y nosotros ahí a la vuelta del Freire. Entonces Freire nos dice, cuéntenos cómo lo hacen. Entonces Chale y yo, con este entusiasmo que teníamos y que tenemos por hacerlo, lo contamos. Entonces Paulo Freire nos ve así, se voltea y le dice al director del INEA, así se hace. Pues ya con eso acreditamos nuestra capacidad, ¿no? Ya para qué más queríamos otra cosa. Claro que desde entonces el INEA nos ha odiado siempre. Pero ahí empezó. Y en 85 el director del INEA, que era Fernando Rosenzweig, otro, pues ustedes lo hacen maravillosamente, porque lo había invitado, tengo que ver cómo lo hacíamos nosotros allá. Pero ¿cómo hacemos que otras escuelas incorporen? Entonces yo le digo, pues invitándolos. ¿A quién? Pues al Madrid, ¿no? Por ejemplo, al Prometeo de Puebla, que lo dábamos por hecho, y al Colegio Madrid. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, invitamos a Cristina Barros, Valero, que era la directora, la convencemos porque primero no quería, luego aceptó. Incorporamos a una lista de chavos que nosotros sabíamos que querían porque eran amigos de nuestros estudiantes, entre los que estaban muchachos de la prepa que también son muy notables, quizá el más notable en este momento pues es Hugo López Gatell, ¿no? Lo llevamos en 85 a alfabetizar en Michoacán, Huiramba. A los 20 años hicimos una ceremonia, que fue Carmen, por cierto, a esta ceremonia. Hugo, y tuvimos una epidemia de escarlatina, o rubiola, no sé. Por eso le digo a Hugo siempre, ¿fue tu primera epidemia? Dice, sí, esa fue la primera. Bueno, entonces se quedó en el Madrid. Y luego otras escuelas imitaron el modelo. Y otras asociaciones como ADECO
independientes. Y así lo fueron haciendo, porque el modelo es muy fácilmente de replicar. O sea, son muchachos voluntarios que hasta pagan por ir, con un método de irse en vacaciones, a vivir a una comunidad, a dar clases donde sea y a la hora que sea, a incorporarse al trabajo comunitario, a trabajar con los niños, etcétera. Es una aventura maravillosa, en la cual los muchachos enseñan y les dicen maestros, pero también y sobre todo aprenden muchísimo, como no se aprende en las aulas, ¿no? Bueno, ese modelo nosotros aquí lo vimos en el 99 con Jorge Pedrajo, que también se nos murió muy tempranamente, y lo incorporamos en la Universidad Autónoma de Puebla en el 2001. Entonces ya tenemos 21 años en la UAP haciéndolo, pero la institución que más años tiene haciéndolo viva, pues es el Colegio Madrid, que lo sigue haciendo muy bien. Pero hay otras. Entonces fue un modelo como una bola de nieve que fue creciendo, que fue dispersándose y que ha tenido continuidad durante 40 años. Es decir, ninguno de los alfabetizadores actuales había nacido cuando empezamos esto. Ahora haremos una ceremonia por los 40 años en Metepec, cerca de Atlisco, donde recordaremos al Chale, a Maribel, a Jorge Pedrajo, a los Artiz, que también ayudaron mucho, a Gasol, en fin, esa es la historia. Entonces, el legado de Chale, me preguntas, déjame acabar aquí con esto, pues es, por un lado, la creación de una escuela diferente. Un chavo acaba de, un uruguayo que estudia ahí, dice, ustedes hicieron un mundo nuevo. Yo creo que se incorporó plenamente a esta propuesta de las prácticas de campo y desde luego la alfabetización, pero sobre todo ese mundo nuevo que creamos durante, no sé, 25, 30 años, fue la escuela, yo participé 11 en él, y desde luego esta forma de como escribía Casacuberta el otro día, dice, las escuelas secundarias y preparatorias normalmente a los profesores se les llama por su nombre, pero aquí el director teníamos que decirle el Chale, porque así le dicen hasta sus hijas y sus nietas, el Chale. Aurelio, pues yo te agradezco mucho esta mañana que hayas compartido pues con nosotros un trazo de lo que fue la vida y el legado de Jorge Martínez Almaraz, el Chale. Te mando un abrazo muy fuerte. Abrazo y nos vemos el 22 de septiembre.